Bueno, la Pascua y la Navidad significan las dos fechas más trascendentes en las celebraciones en el mundo cristiano. Ambas tienen algo muy en particular, que es el mensaje de amor y comprensión, y en particular el mensaje de amor que el propio Dios da al permitir la llegada de su Hijo. Para platicar de este tema tan interesante me acompaña como siempre el Padre Jesús María Besón Artea. Padre, ¿cuál es el significado más trascendente, el significado más intenso de la Navidad? Bueno, pues sí, el significado más trascendente, buena palabra. Gracias. Y precisamente a raíz de este término que has usado, de Pascua, ¿verdad? Tradicionalmente o etimológicamente e históricamente, la Pascua es el paso de la muerte a la vida, el paso de la esclavitud a la libertad en la historia de Israel, el paso en la experiencia de Jesús, de la muerte, pasión, muerte a la resurrección, en el cual nosotros nos unimos y celebramos esta Pascua. En la Navidad es una Pascua más, quizá, no digo más compleja, no confusa, pero sí compleja, en el sentido que sí podemos, de hecho antes, cuando éramos niños, quizá tú también, se solía felicitar en Navidad como felices Pascuas. Sí, como ¿Tocó eso? Claro que sí. Entonces se hablaba de 3 Pascuas, de la Pascua de Navidad, de la Pascua Florida, por eso se llama Pascua Florida, para distinguirla de las otras Pascuas, y luego de la Pascua de Pentecostés, ¿no? Entonces, en esta Pascua de Navidad es el paso, es de Jesús, el Hijo de Dios que se hace Jesús, ¿no? Y luego otra vez pasa a ser el Hijo de Dios glorificado. Diríamos que es una Pascua que tiene 3 momentos: Jesucristo que se encarna del cielo a la tierra, Jesucristo que vive entre nosotros durante 33 años y luego regresa otra vez glorificado al Padre, ¿no? Entonces, esta Pascua de Jesús, a la inversa, en este tiempo de Navidad, dejar la gloria del Hijo de Dios para hacerse Jesús de Nazaret, es una Pascua en la cual Él asume nuestra condición humana, y en ese momento, podemos decir, la humanidad pasa a la otra Pascua, pasa a la Pascua de la regeneración, de la salvación. Hay por ahí una expresión que dice que Cristo salva la historia. Esta historia de la humanidad, que hasta entonces había venido en un proceso de decadencia, se retoma, se resume, se regenera y comienza una historia que, de hecho, curiosamente, pues ves hoy día en la mayoría de los países, al menos de Occidente, con una tradición cristiana, el tiempo se cuenta según después de Cristo, la era cristiana, ¿no? Entonces la historia de la humanidad ha sido reasumida por Jesucristo, y ya es una historia cristiana, una historia que navega y que se desarrolla según un plan de Dios, aunque nosotros los seres humanos estemos fallando mucho, siempre fallando mucho en cumplir el proyecto de Jesús, de que en toda nuestra historia humana vaya en comunión con el plan de Dios, que en Navidad aparece claro. ¿Cuál es el plan de Dios para la humanidad? Que vivamos en paz, que tengamos paz unos con otros. Desde esa paz, pues, todo lo que el hombre necesita: el desarrollo de su dignidad, el desarrollo de sus derechos, el desarrollo de sus capacidades, el crecer, el manifestar la gloria de Dios en tantas capacidades que el hombre tiene. Pero
pues no podemos decir que el hombre es maravilloso y grandioso porque descubra la posibilidad de vida en Marte o porque viaje y se pase un fin de semana en la Luna, mientras hay seres humanos que están muriendo de hambre. Padre, definitivamente Dios tiene un mensaje muy particular de lo que siente y vive, o piensa, siente por el ser humano, y lo manifiesta al enviar a su Hijo a la tierra. ¿Qué mensaje, qué idea de lo que Dios piensa o siente por el hombre al hacer esto? Bueno, pues lo primero es que Dios no nos ha dejado de su mano, ¿no? Así como decimos a veces a una persona, parece que estás dejado de la mano de Dios, ¿verdad? Pues no, Dios no nos ha dejado de su mano. Dios es fiel, porque esa promesa pues viene de tiempos prehistóricos, del capítulo 3 del Génesis. Uno de su raza aplastará la cabeza del enemigo, es decir, del mal, y ahí viene Jesucristo después de cuántos siglos, no sabemos, ¿verdad? Cuántos siglos habrían pasado desde que se realiza esa promesa de Dios, de que uno de nuestra raza, un ser humano que es Jesús de Nazaret, pues pueda poner de manifiesto la mentira del pecado, de rebelión del ser humano contra Dios, ¿no? Entonces ese es un mensaje importante, ¿no? El amor de Dios, un amor de Dios que es fiel, ¿no? Y es un amor de Dios que no es simplemente sentimental ni pasivo. Por ejemplo, bueno, un poquito podríamos decir, el padre del hijo pródigo se queda muy corto comparado con el verdadero amor de Dios, porque el padre del hijo pródigo pues sí tiene gestos admirables, y Jesucristo lo pone como ejemplo, como un ejemplo del amor de Dios, pero el padre del hijo pródigo pues le permite que se vaya, como Dios lo hace según la historia del Génesis 3, y luego pues sale ahí a la puerta de la casa para ver si su hijo se le ocurrirá volver algún día, ¿no? Y cuando ya lo ve regresar, pues sí, entonces viene ese abrazo, esa reconciliación y esa fiesta que él hace. Pero en el caso de Dios, el padre del hijo pródigo, ¿sabes lo que hace? Envía al otro hijo a buscar al hijo pródigo. Es decir, que Dios tiene dos hijos. El Hijo de Dios, la segunda persona santificada, que para nosotros es Jesús de Nazaret, y el otro hijo es la humanidad, es el hijo pródigo. Pues resulta que Dios no está esperando que nosotros nos arrepintamos, sino que Dios nos manda a su Hijo Jesucristo, al hijo mayor, que no es, como aparece en la parábola, un hombre recto, pero puritano y exigente con la moral, sino que es Jesucristo, el hombre que es imagen y encarnación de la misericordia de Dios, que viene a rescatar a la humanidad, a decirnos vuelvan, que su Padre no puede vivir sin ustedes, vuelvan, y le cuesta la vida, pero hasta ese punto llega ese afán y ese amor de Dios para que nosotros regresemos a la casa del Padre, a nuestra casa, y vivamos en esa amistad profunda y real con Dios nuestro Padre. Así es. Padre, curiosamente, en el momento en que Jesús viene a la tierra, rompe con una serie de paradigmas verdaderamente graves, como era creer que un ser humano, que un emperador era Dios, o era un Dios, en ídolos, o que el cielo se ganaba en la medida que se acumulaba prestigio y riquezas, y cambia completamente esto. Imagínese, hace 2000 años que llega el Hijo de Dios y por primera vez la humanidad se entera, bueno, no por primera vez, pero se reentera de que Dios para todos sus hijos es exactamente igual, no le importa si son pobres, si hacen sacrificios económicos o si son chaparritos, gorditos, pretitos y granojentos. Para él, todos, sin excepción, son sus hijos y los ama igual. Hoy nos suena, pues, de lo más común. Es más, pues, muy fácil de entender. Si me dicen, oye, Dios te ama, pues sí, y no me cuesta ningún trabajo pensarlo.
y aceptar, pero hace 2000 años era un trancazo, ¿no? Sí. Y llega exactamente en el punto de la historia de la humanidad donde rompe todos estos paradigmas. ¿Es casual? ¿Por qué llega en ese momento? Eso sí, esa pregunta yo creo que no es la del millón, es la de 2 millones. ¿Por qué llega en ese momento? En un momento de máxima idolatría aparte, ¿eh? Pues ese es un misterio, Mira, aquí en nos habla de, lo dijo muy bien San Pablo en su carta a Tito: en el portal de Belén ha aparecido la bondad de Dios y su amor a los hombres. Frente a un mundo maniqueo que divide a los seres humanos en buenos y malos, en contra de las decisiones de los poderosos de la tierra, que meten en el eje del mal a los que no son como ellos, o no secundan sus ilegítimos intereses, en aquella primera Navidad Dios hizo buenos a todos los seres humanos, casi por decreto, con una bondad solo semejante a una nueva creación, donde Dios convierte en nuevas y buenas todas las cosas. Bueno, pues digamos que según el Evangelio dice, pues al final de los tiempos, al consumarse los tiempos, o sea, no hay una razón específica para decir por qué viene en ese año, en ese siglo, en ese tiempo. Es un misterio, ¿no? Es un misterio de por qué precisamente en algún momento tiene que darse, ¿no? ¿Por qué tú naciste hace X años? X años. Y no naciste hace 100 años. Buena pregunta. No me tocaba. Se supone que en ese momento es el momento propicio, que en la sabiduría insondable de Dios cree que es el momento para que naciera el Salvador, ¿no? Es que esa es una respuesta en el tiempo y momento propicio. Yo me refería a que la humanidad estaba sumergida en la creencia de lo más idólatra que puede haber, o sea, que un emperador sea un dios, hágame usted favor. No sé, yo creo que ha habido tiempos tan malos o peores como es. Sí, bueno. Que al fin y al cabo, pues eso era el imperio de aquel tiempo que dominaba la mayor parte de prácticamente la humanidad conocida. Sí. ¿No? Pero la conocida. La no conocida, pues. Entonces, pues la verdad que sí, es una cosa interesante, pero no hay una respuesta, porque solamente Dios sabe por qué en ese momento se supone que fue el momento oportuno, el momento propicio. Ya lo hemos mencionado alguna vez aquí en este programa, era el kairos de la historia, el momento de salvación de la historia, cuando Dios creyó que era el momento cuando tenía que llevarse a cabo ese plan de salvación. Pero regresamos en un minuto.